El 17 de junio de 1603, nacía en Cupertino, una pequeña villa italiana rodeada de campos verdes y colinas serenas, un niño que cambiaría el curso de la historia religiosa. José María Deza, hijo de padres humildes, vino al mundo en una casa sencilla, donde la fe y la perseverancia eran los cimientos de la vida familiar. La infancia de José estuvo marcada por dificultades financieras y desafíos que moldearían su carácter y fortalecerían su devoción. Los padres de José, Felice y Francesca Deza, luchaban para mantener a la familia. Felice, un carpintero hábil, a menudo tenía dificultades para conseguir trabajo estable, mientras que Francesca, una mujer de profunda fe y resiliencia, se dedicaba al cuidado del hogar y a la educación religiosa de los hijos. A pesar de la pobreza, la casa de los Deza era un refugio de fe y esperanza, donde la oración diaria y la confianza en Dios eran la base de todo. Desde muy joven, José mostró señales de una mente distraída y un corazón enfocado en lo espiritual. En la escuela, le costaba seguir las lecciones y con frecuencia se perdía en sus propios pensamientos. Los compañeros de clase, al notar sus dificultades, lo apodaron Bocca Aperta, que significa boca abierta, reflejando su expresión absorta y soñadora. Este apodo, aunque inicialmente una burla, se convirtió en un símbolo de la singularidad de José y de su profunda conexión con lo divino. A pesar de las dificultades académicas, José nutría un ardiente deseo de acercarse a Dios y comprender los misterios de la fe. Buscaba consuelo en la oración y encontraba paz en las historias de los santos. Su madre, Francesca, reconociendo la inclinación espiritual de su hijo, lo alentó a seguir la vida religiosa. A los 17 años, José decidió que quería ser fraile y se dedicó a buscar un convento que lo aceptara. Sin embargo, sus intentos fueron repetidamente frustrados. Las órdenes religiosas, enfocadas en la necesidad de candidatos con habilidades académicas y sociales, consideraban a José inadecuado para la vida monástica. Tras innumerables rechazos, una pequeña llama de esperanza se encendió en la vida de José. Finalmente fue aceptado como hermano lego en un convento franciscano en Grotella. Aquí, lejos de las presiones académicas y sociales, José encontró un entorno donde su simplicidad y devoción eran valoradas. Sus tareas humildes, como cuidar los establos y ayudar en la cocina, le permitieron servir a Dios de manera práctica y concreta. Este periodo fue crucial para el desarrollo espiritual de José, ya que comenzó a experimentar una profunda intimidad con Dios. La vida en Grotella no era fácil, pero José la abrazó con un corazón lleno de gratitud y humildad. Aceptaba cada tarea con alegría y veía cada momento como una oportunidad para crecer en santidad. Los confrades, inicialmente escépticos respecto a las habilidades de José, pronto comenzaron a notar algo extraordinario en él. Su humildad, paciencia y profunda fe se hicieron evidentes, transformando la percepción que tenían sobre él. Fue en Grotella donde José comenzó a mostrar señales de su santidad. Pasaba largas horas en oración, a menudo perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Los relatos de éxtasis místicos comenzaron a circular entre los confrades, y la fama de José como un hombre de profunda espiritualidad empezó a extenderse. Estos primeros signos fueron solo el comienzo de un camino que lo llevaría a ser reconocido como uno de los santos más extraordinarios de la Iglesia Católica. A los 17 años, José María Deza, impulsado por un ardiente deseo de servir a Dios, sintió un llamado irresistible para abrazar la vida religiosa. Este deseo, nacido de una infancia marcada por la pobreza y las dificultades, pero también por la profunda fe, se convirtió en la luz guía en su vida. José soñaba con dedicarse completamente al servicio de Dios, buscando en el convento un refugio donde pudiera profundizar su devoción y encontrar un propósito mayor. Sin embargo, el camino para realizar su sueño estaba lleno de obstáculos. José enfrentó una serie de rechazos al intentar ingresar en varios conventos franciscanos. Sus dificultades académicas y sociales hicieron que fuera visto como inadecuado para la vida monástica. Con cada negativa, su corazón se llenaba de tristeza, pero su fe y determinación nunca flaquearon. Creía que Dios tenía un plan para él, aunque los hombres a su alrededor no pudieran verlo. Finalmente, tras innumerables intentos frustrados, José encontró aceptación en el convento franciscano de Grotella, pero solo como hermano lego. Aquí, fue asignado a realizar tareas humildes, como cuidar los establos y servir en la cocina. Para muchos, estas serían tareas insignificantes, pero para José, eran oportunidades de servir a Dios con humildad y devoción. Veía cada tarea como una forma de acercarse más a Dios, ofreciendo su trabajo como una oración silenciosa. En el convento, la vida de José era sencilla, marcada por la disciplina y la humildad. Se levantaba temprano, participaba en las oraciones comunitarias y dedicaba el resto del día al trabajo. Su presencia,
Inicialmente vista con escepticismo por algunos confrades, comenzó a ser notada por su dedicación y serenidad. José aceptaba cada tarea con un corazón agradecido, transformando el día a día del convento con su alegría y fe. Su ejemplo comenzó a inspirar a los demás, mostrando que la verdadera santidad podía encontrarse en la simplicidad y el servicio. Mientras servía en Grotella, José comenzó a experimentar momentos de éxtasis místico durante sus oraciones. Frecuentemente lo encontraban en estado de profunda meditación, perdido en su comunión con Dios. Estos momentos no pasaron desapercibidos por los confrades, quienes comenzaron a notar la profundidad de la espiritualidad de José. Su fama comenzó a extenderse, atrayendo la atención de religiosos y fieles que venían a buscar su orientación y oraciones. No obstante, con la fama también vinieron los desafíos. Algunos miembros del convento, quizás movidos por envidia o incomprensión, veían las experiencias místicas de José con desconfianza. Fue sometido a varias pruebas y observaciones para determinar la autenticidad de sus éxtasis. A pesar de las sospechas y las miradas críticas, José mantuvo su humildad y paciencia, aceptando cada prueba como una oportunidad de purificación y crecimiento espiritual. La vida en el convento no fue solo de devoción y éxtasis. José también enfrentó periodos de intensa persecución y aislamiento. Su fama de santidad, paradójicamente, le trajo momentos de soledad, ya que muchos confrades y superiores temían que sus experiencias fueran mal interpretadas por la Iglesia. En varias ocasiones, José fue trasladado a otros conventos, siempre siendo mantenido bajo estricta vigilancia. Sin embargo, aceptaba cada traslado con obediencia y serenidad, viendo en cada nuevo desafío una oportunidad para probar su fidelidad a Dios. Con el tiempo, la constancia de José en su fe y la profundidad de sus experiencias espirituales comenzaron a ganarse la confianza de sus superiores. Finalmente fue ordenado sacerdote, un logro milagroso para alguien con sus dificultades iniciales. Como sacerdote, José continuó sirviendo con humildad, convirtiéndose en un confesor y consejero espiritual muy solicitado. Su camino hacia el sacerdocio estuvo lleno de pruebas, pero cada obstáculo solo reforzó su devoción y amor por Dios. En el convento de Grotella, San José de Cupertino continuaba su vida de devoción y servicio. Fue durante este periodo que los primeros signos de sus dones extraordinarios comenzaron a manifestarse de manera más evidente. José, siempre humilde y dedicado, pasaba largas horas en oración, buscando una conexión más profunda con Dios. Esta intensa vida de oración comenzó a producir frutos visibles y milagrosos. Los primeros éxtasis místicos de José ocurrieron durante las misas y momentos de oración comunitaria. Testigos relataron que frecuentemente caía en un estado de trance profundo, ajeno al mundo a su alrededor, absorto en su comunión con Dios. Estos momentos eran tan intensos que, en varias ocasiones, fue visto levitando, flotando sobre el suelo, como si su cuerpo fuera atraído hacia el cielo por la fuerza de su devoción. Uno de los milagros más impresionantes de José fue su habilidad de levitar. En una ocasión particularmente memorable, durante una celebración de la Eucaristía, fue visto elevándose del suelo y suspendiéndose en el aire por varios minutos, con los ojos fijos en la cruz. Este milagro fue presenciado por numerosos confrades y visitantes, dejando a todos maravillados y profundamente conmovidos. La levitación de José no era solo un espectáculo, era un claro signo de su santidad y de la presencia de Dios en su vida. A medida que la fama de José se extendía, el convento de Grotella comenzó a atraer a un número creciente de visitantes. Personas de todas partes venían en busca de sus oraciones y bendiciones. Muchos relataban curas milagrosas y experiencias de renovación espiritual tras encontrarlo. José, siempre humilde, atribuía todos los milagros a Dios, viéndose a sí mismo solo como un instrumento de su voluntad. Con el reconocimiento de sus dones espirituales, José fue llamado a ocupar roles más significativos dentro de la comunidad religiosa. Fue ordenado sacerdote, un momento de gran alegría y realización. Como sacerdote, sus misas eran eventos profundamente espirituales, frecuentemente marcados por éxtasis y manifestaciones divinas. Se convirtió en un confesor muy buscado, conocido por su sabiduría y compasión. Muchos que buscaban su orientación espiritual relataban sentir una paz profunda y una mayor cercanía con Dios tras sus conversaciones. Además de las levitaciones, a José se le atribuyeron muchos otros milagros. Personas que sufrían de enfermedades incurables relataban curas tras recibir su bendición. Casos de posesión demoníaca eran resueltos mediante sus oraciones. En una ocasión, una mujer diagnosticada como estéril concibió después de que José rezara por ella. Estos milagros reforzaban la creencia de que él era verdaderamente un hombre de Dios, dotado de poderes espirituales excepcionales. A pesar de la creciente fama y de los milagros asociados a su nombre, José permaneció profundamente humilde.
Continuaba realizando las tareas más simples en el convento, siempre dispuesto a servir a los demás. Su humildad y simplicidad eran un poderoso testimonio para todos a su alrededor, mostrando que la verdadera grandeza espiritual reside en la humildad y en el servicio a los demás. La vida de San José de Cupertino es un ejemplo notable de cómo la fe y la devoción pueden transformar a una persona común en un canal de gracia divina. Sus primeros milagros y la ascensión espiritual que siguieron son un testimonio de su profunda conexión con Dios. José nos muestra que, a través de la oración, la humildad y el servicio, todos podemos acercarnos a Dios y convertirnos en instrumentos de su amor y poder. A medida que la fama de San José de Cupertino se extendía, sus levitaciones y éxtasis místicos atraían no solo a devotos y peregrinos, sino también la atenta y crítica mirada de la Iglesia. En el siglo XVII, la Iglesia católica estaba en medio de un periodo de intensa vigilancia y control, conocido como la Era de la Inquisición. Esta institución tenía la tarea de investigar y juzgar fenómenos que parecieran desviarse de la ortodoxia católica. Así, los dones extraordinarios de José no pasaron desapercibidos. Los superiores de José, preocupados por las repercusiones de sus fenómenos místicos, decidieron someterlo a una investigación formal. En 1645, fue llamado a comparecer ante la Inquisición para explicar las levitaciones y éxtasis que ocurrían frecuentemente durante sus oraciones y misas. La investigación fue rigurosa. Los inquisidores querían asegurar que las experiencias de José eran verdaderamente de origen divino y no resultado de ilusiones o influencias malignas. Durante los interrogatorios, José mantuvo su compostura y humildad. Respondió a todas las preguntas con sinceridad y sencillez, afirmando que todas las manifestaciones místicas eran obra de Dios y no suyas. José nunca intentó defenderse o justificar los fenómenos como algo propio, siempre atribuyendo todo al poder divino. Su humildad y fe conmovieron a muchos de los inquisidores, pero el proceso aún era largo y agotador. A pesar de su comportamiento ejemplar, José fue sometido a varias transferencias de convento, una medida para evitar que su fama interfiriera en las investigaciones. Entre 1645 y 1653, fue transferido a diferentes conventos, incluyendo Asís, Fossombrone y Pietrarubia. En cada lugar, era mantenido bajo estricta vigilancia, con contactos limitados al mundo exterior. Este periodo de aislamiento fue una gran prueba de fe para José, pero lo aceptó con resignación, viéndolo como una oportunidad para profundizar su comunión con Dios. Durante estos años de tribulación, José nunca perdió la fe. Continuó orando fervorosamente, ofreciendo sus dificultades como sacrificio. Sus confrades, muchos de los cuales inicialmente escépticos, comenzaron a ver la profundidad de su santidad a través de su paciencia y perseverancia. Relatos de pequeños milagros y curas atribuidos a él continuaban circulando, incluso en medio del aislamiento. Finalmente, después de años de investigación, la Inquisición concluyó que las experiencias de José eran genuinas y de origen divino. En 1653, fue autorizado a regresar al convento de Osimo, donde pasó los últimos 10 años de su vida. Aunque aún bajo observación, José disfrutó de mayor libertad y continuó su ministerio con renovado vigor. Su fama como un hombre de Dios no solo persistió, sino que creció, atrayendo aún más fieles en busca de sus oraciones y bendiciones. Los últimos años de San José de Cupertino estuvieron marcados por una relativa paz y un continuo servicio a los demás. Continuó celebrando misas, escuchando confesiones y ofreciendo consejos espirituales. Incluso con las limitaciones impuestas por la edad y la salud, su devoción nunca disminuyó. Permaneció un ejemplo vivo de humildad y fe, inspirando a todos a su alrededor. San José de Cupertino, tras años de dedicación y servicio, pasó sus últimos días en el convento de Osimo. Incluso en la vejez y con la salud debilitada, continuaba siendo un faro de fe y humildad. Su cuerpo, ya cansado por los años de austeridad y sacrificio, no impedía que su espíritu brillara intensamente. José pasaba sus horas en oración, ofreciendo cada momento como un acto de amor a Dios. El 18 de septiembre de 1663, dejó este mundo, entrando en la eternidad. Su muerte fue marcada por una serenidad profunda, reflejando la paz que siempre llevó en su corazón. Tras su muerte, la fama de San José de Cupertino continuó creciendo. Relatos de milagros atribuidos a su intercesión comenzaron a surgir de todas partes. Personas de todas las clases sociales testificaban curas extraordinarias, conversiones repentinas y gracias especiales tras pedir su ayuda. Estos milagros eran la confirmación de su santidad, evidenciando que José, incluso después de la muerte, permanecía cercano a Dios y atento a las necesidades de los fieles. El proceso de beatificación de San José de Cupertino comenzó oficialmente en 1670, solo 7 años después de su muerte. Este fue un paso importante,
reconociendo formalmente la santidad de su vida y la veracidad de los milagros atribuidos a él. En 1767, fue beatificado por el Papa Clemente XIII. La beatificación trajo gran alegría a los devotos, que veían en la figura de José un poderoso intercesor y un ejemplo de humildad y fe. La canonización de San José de Cupertino ocurrió poco después, en 1770, por el Papa Clemente XIV. Este evento marcó la culminación del reconocimiento de su santidad. José fue elevado a los altares, convirtiéndose en un modelo de virtud para toda la Iglesia. La ceremonia de canonización fue un momento de gran celebración, con fieles de todo el mundo católico conmemorando la vida y los milagros del nuevo santo. San José de Cupertino es particularmente venerado como el patrono de los estudiantes, especialmente aquellos que enfrentan dificultades académicas. Esta devoción surgió de su propia historia de luchas con los estudios y de los muchos milagros que realizó para ayudar a estudiantes en necesidad. Incontables relatos de estudiantes que superaron desafíos académicos gracias a su intercesión reforzaron esta asociación. Su vida es un testimonio de que, con fe y perseverancia, cualquier obstáculo puede ser superado. A lo largo de los siglos, varios santuarios dedicados a San José de Cupertino han sido establecidos, convirtiéndose en lugares de peregrinación para miles de fieles. Estos santuarios, repletos de reliquias e imágenes del santo, son lugares de oración y devoción, donde muchas personas continúan relatando milagros y gracias recibidas. El convento de Osimo, donde pasó sus últimos días, es uno de los principales centros de veneración, atrayendo devotos de todas partes del mundo. El legado de San José de Cupertino trasciende los milagros y las devociones. Es recordado como un ejemplo de humildad, simplicidad y una fe inquebrantable. Su vida enseña que la verdadera santidad no depende de grandes logros académicos o sociales, sino de una confianza total en Dios y un corazón dispuesto a servir. José mostró que, a través de la oración y la humildad, cualquier persona puede alcanzar una profunda comunión con Dios. Hoy, San José de Cupertino continúa inspirando a millones de personas alrededor del mundo. Su historia de superación, fe y humildad resuena profundamente en un mundo que a menudo valora el éxito material por encima del espiritual. Nos recuerda que la verdadera grandeza está en servir a los demás y confiar plenamente en Dios, independientemente de las circunstancias. Su vida y los milagros que continúan siendo atribuidos a su intercesión son un testimonio vivo del poder transformador de la fe. San José de Cupertino, con su vida simple y extraordinaria, dejó un legado que ilumina el camino de muchos. Su canonización no fue solo un reconocimiento formal de su santidad, sino un llamado para que todos sigamos su ejemplo de fe y humildad. Su legado duradero continúa inspirando, guiando y fortaleciendo a los fieles, recordándonos que, con Dios, todas las cosas son posibles.